¿Ustedes creen o pesquisan, si les parece, porque estamos afirmando como una gran verdad, que hay una demanda que ligera o no tan ligeramente cambió de la sociedad, de airear, de refrescar, de algo nuevo? No importa los nombres, si quién, después vamos con eso. ¿Usted coincide que hay algo de eso o no se pesquisa? Bueno, yo creo que hoy la sociedad se manifestó la semana pasada cuando se intentó frenar por la Corte el juicio de Cristina. Yo creo que hoy la sociedad está más activa que nunca y es importante para todos los que trabajamos en el gobierno y para quienes quieran ser candidatos, escuchar a los argentinos, ¿no? Estar permanentemente en contacto con cada uno de ellos, entender qué les pasa, qué sienten, qué creen y en función de eso seguir trabajando y seguir construyendo esto que nosotros empezamos en el 2015, que tiene que ver con un país con características muy distintas a las que planteaba el kirchnerismo, que hoy sigue planteando de cara a las elecciones, con valores muy consolidados, que esto se ha demostrado a lo largo de estos 3 años y medio, y donde también hemos explicado durante este último tiempo cómo fuimos gestando los cimientos, como decimos siempre, de lo que es esta Argentina que podemos ser. Esos cimientos, digo esto y les paso si quieren, son la macroeconomía, que son como el enraizado sobre el cual, si todo sale bien, crecerá algo, pero genera mucho desgaste en quienes llevan adelante esta especie de desembarco en Normandía, ¿no? Y desgasta la figura del presidente, desgasta de quienes están ahí en la toma más alta de decisiones. ¿Qué opina usted de esto, no? Porque a lo mejor la dirección, supongamos que es la correcta, en la lógica del gobierno, por oposición al kirchnerismo, siempre dentro de la lógica del gobierno, pero por ahí los actores de este desarrollo deberían cambiarse, oxigenarse o seguir. Bueno, frente a lo que tiene que ver con la candidatura, digo, ya fue claro, incluso hablaron recién Marcos, Horacio, Federico Pinedo, ratificando y confirmando la candidatura de Mauricio Macri a presidente. Creo que en Mauricio lo que tenemos es una persona, si querés, rara para lo que es la historia de la política en la Argentina. Y me parece que eso es lo que le ha hecho mucho bien o le hace mucho bien a la Argentina. Es una persona convencida de lo que la Argentina puede ser y que desde el primer día trabaja para construir esa Argentina. Por eso yo hablo de cimientos. Digo, nosotros en casos muy gráficos, cuando estábamos en la ciudad, por ejemplo, él un día dijo, yo no quiero que la Juan B. Justo se inunde más, y empezó con el túnel del Maldonado. Y fueron 4 años donde se cavó todo por abajo y un día llovió mucho en Buenos Aires y Juan B. Justo no se inundó más. Bueno, lo mismo necesita y sigue necesitando nuestro país. Y a eso se ha dedicado, a trabajar en lo profundo, en lo cierto, en lo que queda, en lo que permite después ir construyendo piso por piso para que esto sea sólido. Ahora, faltando ya menos de un mes, ¿no?, para el 22 de junio y el 23 de mayo, o sea que la cuenta regresiva se va a acelerar. Este primer paso que hace el kirchnerismo, ¿no?, que es disruptivo con respecto a su propia historia, primero por avisarlo mucho tiempo antes y después por el lugar que ocupa la líder de ese sector, ¿no? Y eso a su vez está produciendo muchos movimientos en la diáspora peronista, podríamos decir en este momento, que hasta pueden llegar a tener 3 candidatos. A Cambiemos eso de alguna manera no le digo que obliga, pero sí que les vendría bien abrir un poco la ventana, ya sea porque el candidato a vicepresidente sea extrapartidario, no sea pro puro, o hasta otros movimientos todavía más audaces. Bueno, la apertura de la fórmula, digo, es algo que se viene hablando en el último tiempo, que se ha hablado del radicalismo, se ha hablado de cara a lo que va a ser la convención radical y no es algo que esté cerrado, digo, y vuelvo por ahí al inicio, ¿no? Esto de escuchar permanentemente la necesidad, la demanda y qué es lo que le está pasando a la sociedad, a los argentinos, es parte de nuestra labor de todos los días. Entonces, en ese sentido, digo, pero no tiene que ver
con lo que se mueven o con los movimientos de otros partidos. Y esto yo lo he defendido incluso cuando se hablaba mucho de que nos convenía la polarización con el kirchnerismo y se planteaba esto de nos convenía tal o cual candidato. Yo creo que nosotros tenemos mucho para mostrar de quiénes somos, de qué proponemos, de qué país creemos que podemos ser, y que es eso lo que pesa y es eso lo que tiene que importarle a los argentinos a la hora de votar. Pero hoy Pañi decía, por ejemplo, en su análisis de hoy, que está cambiando un poco lo que era hasta ahora esta grieta, ¿no? Esta polarización entre macrismo y kirchnerismo se había corrido a antimacrismo versus antikirchnerismo. Y en ese sentido, bueno, esa dureza que se está viendo, cierta incomodidad que tiene que ver con la situación económica también, como que si el electorado está esperando algo más de Cambiemos, ¿no? Bueno, yo creo que el electorado y los argentinos siguen esperando cosas, porque claramente, y hemos reconocido, y yo lo he hablado abiertamente en diferentes ocasiones, digo, los últimos años, el último año y medio, te diría, de situación más complicada económica, claramente ha afectado a muchísimas familias. No solo por lo que pasó, sino también por esta sensación de incertidumbre que causó, que generó mucha angustia en muchas familias. Cuando hablábamos de la inflación y planteábamos que la inflación era el peor impuesto y lo que más teníamos que atacar y seguíamos atacando porque el camino era bajar la inflación. Digo, hubo muchas cosas que se fueron planteando durante este último tiempo donde nosotros reconocimos la angustia de muchísimas familias. Yo soy una persona en particular que estoy mucho en la calle y salgo mucho al territorio y recorro mucho, y esto no solo lo sentía, sino que lo veía, me lo decían todos los días. Ahora, más allá de eso, creo que una vez que empieza a bajar esa angustia y que la gente puede entender que, bueno, de a poco se va a ir estabilizando y que la situación va a ir mejorando, hay un montón de otras cosas que empiezan a ver que sí pasaron estos 3 años y medio, que son parte de esto que también quieren y también necesitan. Cuando nosotros hablamos de hablar con la verdad y de decir la verdad, y que el INDEC volvió a medir y sigue midiendo, digo, y durante estos 3 años en ningún momento, sea que los números nos dieran mejor o peor, se alteró al INDEC o se cambió a los funcionarios del INDEC. La libertad de prensa, la libertad de pensar en cada familia y que cada familia puede elegir dando oportunidades. Cuando hablamos de las instituciones, el respeto a la justicia, una justicia independiente, hay muchas cosas que sí están pasando y que hoy son producto de estos 3 años y medio de gobierno. Ahora, ministra, está muy instalado, se viene leyendo, se viene diciendo, los analistas políticos lo mencionan, el plan B, el famoso plan Vidal, presidenta, pero ayer muy fuerte era el rumor de que había la posibilidad de una fórmula de Mauricio Macri con María Eugenia Vidal. Y cada vez que aparecen estas opciones, se proyecta automáticamente el nombre de Carolina Stanley como candidata a gobernadora. ¿A usted le interesa, no le interesa, lo aceptaría, no lo aceptaría? A ver, yo hoy no lo pienso porque hoy nuestros candidatos son Mauricio Macri para la presidencia, María Eugenia para la provincia, Horacio en la ciudad, digo, así como Morales en Jujuy, que tiene elecciones ahora el 9 de junio. Nosotros tenemos nuestros candidatos claros. Después, mi rol en la campaña y en estas elecciones, yo siempre he dicho que estoy a disposición, digamos, para lo que mejor pueda hacer en función de esto, pero hoy mi trabajo particular tiene que ver con gestionar, con trabajar desde el ministerio. Es un ministerio que requiere de mucho trabajo mío de todo el día y de todos los días. Entonces, no estoy ni pensando en candidaturas, ni pensando en cargos, ni especulando con esas cosas. Y tengo muy claro, digamos, quiénes son los candidatos para cada uno de los cargos que van a estar en juego en estas elecciones. Bueno, yo quiero decir que tenemos 30 minutos más preguntándole todo el tiempo a Carolina Stanley qué piensa de la fórmula. Si debería, vamos a taladrarla hasta que diga algo. No, mejor no. Mejor vamos a otro tema. Vamos a hablar de Juan Grabois. ¿Cómo te llevas con él? Bueno, yo he tenido una relación de diálogo, nos conocíamos poco de la ciudad, él en la ciudad tenía más relación con el Ministerio de Espacio Público, y la verdad que en su momento, digo, como he tratado de hacer desde el Ministerio con todos los actores, porque digo, actores sociales hay muchísimos y con los más variados pensamientos político-partidarios.
pero soy de las que cree y sigo creyendo que la política social no se construye ni de a uno, ni con una sola idea, ni cerrado a lo que uno piensa. Entonces, durante este tiempo siempre traté de escuchar otras opiniones, de escuchar otros conceptos y sobre todo cuando yo hablo de escuchar en serio, no de entender qué es lo que está pensando el otro. ¿Qué entendés de él? Suponete que, a ver, ya que vos decís, ¿qué entendiste del reclamo de Grabois? Al principio, en realidad, más que entender o no del reclamo, mi propuesta fue, tengamos un diálogo franco, tengamos un diálogo sincero, si lo que vos decís que es que te interesa lo mismo que a mí, en definitiva, que es que a quienes más sufren en la Argentina, o las personas que están en situación de vulnerabilidad, puedan salir adelante, puedan mejorar su situación, bueno, elijamos o podamos trabajar sobre cuál es la mejor receta o cuál es la mejor política pública. Y desde ese lugar, digamos, nos sentamos a dialogar. Después, obviamente, se han metido cuestiones partidarias en el medio y desde que él decidió trabajar abiertamente con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo y demás, él se corrió también del lugar de negociador o lo que fuera. Desde que, digamos, él se acercó a Cristina, no habla más con Él no vos. habla más conmigo, no. Pero, ¿y por qué? Bueno, porque justamente me parece que lo que nosotros siempre preservamos con él y con todos, vuelvo a decir, es la parte más partidaria, digamos. Y me parece que alguien que tiene una inclinación tan clara de política partidaria, ya su opinión no es objetiva, si se quiere. Pero, digamos, es una propuesta de él, decir, bueno, ahora ya soy más partido político que representación él de se movimiento asume más social. como partido político. Listo, Carolina, gracias. Ahora vas a charlar con fulano, ¿fue más o menos así? ¿O vos dijiste, para, ya basta de llamar y después pegar al otro día un palazo al gobierno en la nuca, después que charlaste conmigo todo bien? ¿No? Sí, claramente, pasa de los dos lados, digo, porque me parece que para construir un diálogo y construir confianza, uno tiene que escuchar al otro y después respetar opiniones, digamos, no hacer esto que digo yo de, bueno, dicen que se sientan a dialogar, pero en realidad quieren escuchar solo que les diga que sí a lo que vinieron a pedir y cada vez que escuchan un no, entonces vienen a manifestar abajo el ministerio. Digo, eso no es diálogo, eso no es construcción de alternativas o búsqueda de consensos o de soluciones. Pero eso es lo que te pasó en estos 3 años, digamos, bueno, mucha conversación. Entonces, y abajo mucha conversación y abajo seguían las protestas. Entonces, en este esquema, lo que fuimos haciendo es decir, bueno, el que ya tiene una inclinación partidaria, digo, su manifestación es partidaria, es política partidaria, ya no tiene que ver con lo social. ¿No los atendés más? CETEP, quieren hablar, ¿no los atendés? CETEP es muy grande y hay otros interlocutores que hablan con distintos funcionarios del ministerio, te diría. Bien, pero entonces se los atiende eventualmente. En el ministerio atendemos a todos, porque siempre se hace mucho foco en lo que son movimientos sociales. Y la realidad social tiene infinidad de actores sociales. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil, iglesias, parroquias, curas villeros, distintas personas, referentes sociales, tanta gente que trabaja todos los días en el territorio y que viene a aportar su mirada, a aportar lo que hace, que me parece que estar abiertos a escuchar, a entender cómo trabajan, qué es lo que hacen, en muchos casos recorrer con ellos los distintos lugares, es parte de lo que es mi trabajo. Carolina, tengo 2 preguntas. La primera es, este gobierno empezó cargando con un prejuicio que podía convertirse en un gobierno para el poder económico, para los ricos. ¿En cuánto aumentó el presupuesto de ayuda social del Ministerio respecto a 2015, del último año de gestión del kirchnerismo? Bueno, el presupuesto fue aumentando conforme con la inflación, te diría. Hoy lo que pasa es que el presupuesto del Ministerio con ANSES, dependiendo del Ministerio, claramente está aumentado muchísimo porque es el presupuesto social más grande de todo el gobierno. Pero es un presupuesto que ha ido aumentando acorde con la inflación y es un presupuesto además que representa el 70-75% de todo el gasto del gobierno. ¿Cuánto representaba en 2015? ¿Tenés ese dato? Ay, ¿sabés que no? Porque, digamos, los gráficos muestran que sigue creciendo. ¿Eso es un logro o un fracaso de este gobierno en el sentido de que la necesidad de aumentar el presupuesto social muestra que no ha sido posible construir empleo genuino y sacar a los sectores vulnerables de la necesidad de ayuda estatal? Bueno,
ahí a mí me gusta discriminar y explicar dos cosas, ¿no? Definitivamente es un logro, y el primer logro tiene que ver con qué entendemos por presupuesto social, qué entendemos por inversión social y qué entendemos por pobreza, algo que yo he ido hablando mucho estos años, más allá de la medición de pobreza del INDEC, esta idea de pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, cómo cuando nosotros hablamos de inversión social o del presupuesto social, no solo hacemos referencia a algo que automáticamente mucha gente se pone en la cabeza que tiene que ver con planes sociales, sino que ese presupuesto representa todo lo que hace a darle libertades a una persona, como son los presupuestos en educación, a darle calidad de vida y dignidad a la gente, como tiene que ver con el presupuesto de salud, todo lo que tiene que ver con integración sociourbana o integración de barrios, todo lo que tiene que ver con vivienda. Digo, hay mucho que compone ese presupuesto, ni hablar del presupuesto de ANSES, que tiene todo lo que es el sistema previsional o el régimen previsional. ¿Pero en planes aumentaron respecto a 2015? En planes, a raíz de esto que planteó ella cuando presentó el libro, Cristina, cuando, eso era lo que vos le querías preguntar. Devolvele una, ahora le debes una pregunta a Jueden. Lo que Cristina hace es una simplificación pseudo-mentirosa de la realidad, porque ella habla estrictamente de los planes Argentina Trabaja, que era un tipo de plan social que existía en el ministerio, pero había planes sociales en otros ministerios, en el Ministerio de Trabajo y en distintos ministerios. Entonces, la realidad es que hoy el número de planes sociales es el número de planes sociales que en ese momento existía, más lo que se votó de la ley de salario social complementario, que tiene que ver con una ley que fue impulsada por el kirchnerismo, que discutimos mucho en diciembre de 2016. Pero respecto a planes sociales, más allá de explicar esto que Cristina quiso hacer parecer, digamos, en esta voluntad de buscar no sé, enojarnos con algún tema, a mí me parece que lo más importante que tenemos para destacar en planes sociales entre el kirchnerismo y lo que estamos haciendo nosotros es cómo se dan los planes sociales, quiénes son los que reciben planes sociales, y que de ninguna manera hay ningún intermediario ni ninguna situación de clientelismo, de pedido de cualquier cosa a cambio de planes sociales. Porque en su momento, cuando nosotros asumimos en el ministerio, no estaba claro quiénes eran los que tenían planes sociales, no se sabía quién había elegido a esas personas que tenían planes sociales. Entonces nos tomamos el trabajo, que era lo que correspondía, de hacer una encuesta a cada una de esas personas, conocer quiénes eran, y entre las cosas que descubrimos es que más del 70% no había terminado el secundario. Entonces, si nosotros, como queremos que las personas puedan dejar de tener un plan social y conseguir un trabajo, ¿quién hoy en la Argentina sin secundario terminado puede aspirar a conseguir un trabajo? Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos que todas las personas que tenían un plan social tenían que terminar el secundario y capacitarse en oficios, en distintos trabajos, pero también empezamos a mirar cuáles eran los trabajos del futuro, para que entonces se pudieran capacitar en cosas que el día de mañana fueran un trabajo genuino que les pudiera permitir salir de la situación del plan social. Todo eso hace la diferencia enorme entre lo que pasaba en el kirchnerismo con los planes sociales y lo que pasa hoy, que son personas que en muchos casos no tuvieron oportunidades, que una persona sin secundario terminado no tiene posibilidades de salir a buscar un trabajo, que hoy está terminando su secundario, está orgulloso, que eso además le hace bien a su familia, le hace bien a sus hijos, y que el día de mañana va a poder salir a buscar ese trabajo que aspira a tener. Ahora, Carolina, hablando de intermediarios y de Juan Grabois, hace muy poquito Juan Grabois fue noticia por una pelea en las redes sociales con Mercado Libre, y de fondo esto tenía, por lo menos se supo después, eran las versiones, que estaba enojado porque el ANSES empezaba a pagar algunos planes sociales, o estaba pensando en pagar planes sociales a través de la aplicación de Mercado Libre. ¿Qué opinás vos de este intermediario, de pagar a través de una empresa de Mercado Libre, de usar esas aplicaciones para pagar planes sociales? Vos que tenés muchos planes sociales en tu cartera. A ver, todo lo que tenga que ver con desintermediar, con darle libertades a las personas, es absolutamente bienvenido. Hoy las personas que tienen planes sociales todas cobran con una tarjeta de débito del Banco Nación, y cada persona elige y tiene su tarjeta y va y saca la plata, la puede gastar como débito y demás.
esto es una alternativa más que se suma a través del ANSES con la resolución, donde además no es solo Mercado Libre, sino es una alternativa de pago. Digo que Mercado Libre tal vez sea el más conocido, pero hay otras instancias de este nuevo sistema, digamos, de Mercado Pago. Entonces, todo lo que sea para desintermediar, darle libertades a las personas, en todo eso nos van a encontrar trabajando firme y fuerte para que eso pueda pasar. En 2013, Juan Carr, de Red Solidaria, dijo que el hambre se había terminado en la Argentina. No sé si eso se contrasta con datos oficiales. La pregunta es si hoy hay hambre en la Argentina. Bueno, trabajamos mucho para que ese dato de que se termine el hambre en la Argentina siga siendo así. Digamos, los programas alimentarios siguen funcionando. Y de hecho, ¿hay algún dato objetivo de eso? Digo, ¿se puede mensurar el tema del hambre? Bueno, hay algunos datos. Hoy todavía, por ejemplo, de las mediciones de INDEC, de la medición de pobreza, no sale porque todavía no se hacen mediciones multidimensionales, como se llaman. Pero se podría, digamos, trabajar en un dato específico en ese sentido. Lo que sí hemos hecho durante estos años fue trabajar en que los programas alimentarios fueran de la mejor calidad posible y que llegaran de la mejor manera posible a la gente. Está el dato de indigencia, sí. ¿no? Perdón. Sí, claro. No, que la canasta básica hay 2,7 millones de indigentes. Digo, la correlación entre indigencia y hambre. La correlación, bueno, vos tenés la indigencia asociada a la canasta básica alimentaria, pero de vuelta estás midiendo solo por un dato de composición de ingresos, digamos. Entonces, no lo contrarrestás con todo lo que es otro tipo de insumos y demás. Por eso, digo, la palabra hambre es una palabra como muy específica para solo asociarla al dato de indigencia. Es cierto que la indigencia está asociada a la canasta básica alimentaria. Tema aparte, ¿tenés diálogo con el Papa Francisco? Yo tengo, no diálogo diario, ni fluido, ni permanente, digamos. Yo tengo una relación de conocerlo de cuando él era cardenal en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo mucha relación con curas que él sé que respeta mucho y que valora mucho su trabajo, con curas villeros, tanto de la ciudad como hoy en el conurbano y en otras provincias del país. Pero yo no tengo con él una relación ni de escribirme, ni de hablarme, ni lo he ido a ver en distintas ocasiones. El año pasado con María Eugenia estuvimos ¿Y ahí les en manifestó alguna audiencia. preocupación por la situación social? Siempre hablamos muy abierto y con una agenda que claramente tiene mucho que ver con lo social, pero donde nosotras le contamos un poco qué es lo que estamos trabajando, cuáles son los nuevos proyectos que tenemos. Hablamos mucho del tema de adicciones y narcotráfico, que es un tema que a él le importa de manera particular. Digamos, así que... ¿la iglesia trabaja sincronizado con ustedes, las distintas iglesias en la provincia? Porque había una atribución fuerte, digamos, porque siempre se valora o se pesa por ahí lo negativo. Lo positivo es que a pesar de la recesión y de la crisis económica, y siempre tocando madera y cruzando los dedos pertinentes, no hubo focos grandes de conflicto y se le reconoce ahí al ministerio un trabajo fuerte. Y el trabajo es en red también, dicen, con las iglesias, tanto la evangélica como con la católica. ¿Es así? Es así, es así. Trabajamos mucho en territorio y yo siempre digo que lo más importante es estar cerca de la gente y entender qué es lo que está pasando para entonces poder llegar de la mejor manera posible y desintermediadamente, ¿no? Porque digo, más allá de esto que expliqué de los planes, también tenemos programas como El Estado en tu Barrio que están ahí en el barrio donde los vecinos llegan directamente, ya no hay más intermediarios, más punteros, más gestores, ¿Y nada las de eso que iglesias qué pasaba. rol tienen en esa cadena hasta llegar a las personas que necesitan ayuda? ¿Qué rol tienen? Las iglesias trabajan mucho con la gente y son referentes sociales de muchas personas. A veces desde el Estado es más difícil generar como ese vínculo de confianza. Entonces, en la medida en que trabajamos en conjunto con la iglesia y, por ejemplo, programas alimentarios que se trabajan a partir de nuestro vínculo con la parroquia, en el caso de las iglesias o de las parroquias se trabaja mucho con lo que es adicciones, entonces Ahora, ellos tienen... Carolina, tengo sí.
una pregunta y claramente hay una cierta sospecha de que el clientelismo viene dado por la intermediación de los punteros de los partidos políticos, entonces los desempoderan. Ahora, empoderar a las distintas iglesias de los distintos credos puede generar otro tipo de clientelismo espiritual, justamente en un momento en la Argentina en el que se discuten cuestiones, por ejemplo, como la legalización del aborto, que está atravesado por cuestiones de fe. ¿No pueden las iglesias estar de alguna manera aprovechando ese rol que el Estado le está dando para llevar agua para su molino? Bueno, yo creo que hace mucho que estas instituciones existen en el territorio y nosotros no somos los que les damos a ellos el rol que tienen, sino son muchas instituciones que han ganado su rol a partir de muchos años de ausencia del Estado, porque yo hoy hablo de un Estado presente, del Estado en tu barrio, de proyectos de sociointegración urbana, hablo de estar en contacto permanente con instituciones que ya hoy tienen su peso específico y su peso propio en el territorio y que han generado confianza, y no depende de si nosotros apoyamos o no a la institución. Te diría que en muchos casos también fue necesario generar un vínculo de confianza, saber que, porque esto de los punteros está siempre planteado de los dos lados, ¿no? Entonces, después de tantos años de hacer política de esa manera, se genera en el territorio también una desconfianza de decir, bueno, si empiezo a trabajar con vos, después no vas a venir a pedirme votos, no vas a venir a decir, y la verdad es que tengo 12 años de trabajo social sin haber pedido un voto, porque me parece que hay cuestiones que no tienen que ver solo con pedir votos, sino que tienen que ver con llevarle dignidad a las personas, y ese es el trabajo que hacemos, y por eso nos apoyamos en mucha gente que ya tiene su base sólida, de muchos años de estar en el territorio y de entender qué le pasa a cada familia. Carolina, el programa de precios esenciales y de ponerle un techo a algunos productos, ¿da algún resultado, en el conurbano, que es la zona un poco más crítica, descomprimió? ¿Vos lo ves así? ¿Cómo funciona, territorialmente? Creo que era una medida muy importante que se tomó y que la gente valora y valoró, porque era importante para la familia saber que había productos esenciales que no iban a seguir modificando su precio, que iban a poder seguir consumiendo, con lo cual fue una medida muy bien recibida, así como créditos ANSES también. Se anunció un miércoles, que eran justo 4 días feriados porque venía Semana Santa, y solo por página de internet en esos 4 días se llenaron 1 millón de solicitudes para créditos, y lo mismo beneficios ANSES. Fueron 3 medidas que fueron muy bien recibidas por la gente y que ya se están aplicando en el conurbano y en todo el país, te diría. Yo quiero hablarte de otra parroquia, circularmente, decir, pero qué gente insistente al final de La Nación Más. Quiero presentarte a un párroco de otra parroquia que dice cosas. Mirá lo que dijo en misa. Ahí lo tenés. Hay peronistas republicanos que no quieren volver para atrás. No veo ninguna traición en juntarse. De hecho, este gobierno Rogelio Frigerio proviene del peronismo, Emilio Monzó proviene del peronismo. O sea, es ridículo eso de hablar de que hacer alianza con un peronista si es un peronista republicano que cree que la riqueza se construye primero para después repartirla, como es el caso de Schiaretti, por ejemplo, el gobernador de Córdoba. ¿Por qué no invitar a sumarlo a un frente más amplio? También hay que llegar al alma de esta gente. ¿Cómo se hace? ¿Qué se le dice a Cornejo? Porque ellos también están figuradamente en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, en una escena imaginaria, pidiendo. Lo más importante tiene que ver con fortalecer Cambiemos como primera medida. Me parece que nosotros, cuando en el 2015 nos presentamos como un espacio donde pudimos entendernos 3 fuerzas políticas distintas, si querés, y conformar esta alianza o este espacio que es Cambiemos, lo primero que tenemos que poder mostrarle a la sociedad es que esta alianza se formó y sigue fuerte y está cada vez más fuerte, porque es importante, además, porque justamente esa pluralidad también le suma al espacio, ¿no? Me parece que
que escucharnos y saber que hay diferentes opiniones y que después, bueno, se toman las decisiones y que se respetan esas decisiones una vez tomadas, es parte de lo que tenemos que hacer en un espacio de estas características, donde obviamente hay gente que piensa distinto. Bueno, muy bien. ¿Tiene algo? Yo tengo una cosa que es... Yo le quería preguntar algo. Sí, claro, vamos. No, si le gustaría ser la vice de Macri. Todo el tiempo. Qué cosa de pájaro carpintero que somos. El periodismo es así. Yo por eso soy psicólogo y no tengo nada que ver con ellos. A ver, la verdad es que hoy estoy muy abocada al trabajo. A mí me gusta mucho lo que hago. Yo empecé trabajando en lo social y Ya lo casi dije. que soy, sí, No te- política por lo social, digamos. Con lo cual estoy muy bien donde estoy y voy a trabajar este año para las elecciones y en la campaña porque creo en todo lo que hemos hecho y creo en todo lo que podemos dar y construir para la Bueno, Argentina. digamos, a ver, siempre en el aire, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires no te resultaría tan ajena si Vidal fuera otra posición, en el sentido que tu marido es factotum, mano derecha total, Federico Salvay, es, digamos, está todo el día al lado de otra mujer, hay que decirlo. Al lado de otra Al lado- mujer. que es Vidal. Entre dos mujeres. Entre dos mujeres. Más cerca de ella, no te pongas, digamos, vamos a decir que está más cerca de ella, ¿o no? La jefe de gabinete, ¿no? De la provincia. Jefe de gabinete de la provincia y hace muy bien su trabajo. Hace bien. Hace bien ¿Y? su trabajo. ¿Y cuál es la pregunta? Vos preguntás. Claro. Claro. Digamos, la provincia es... Bueno, ¿qué Si vas me a- veo no? como candidata, Sí. y no porque la veo a María Eugenia como candidata a la provincia de Vamos, Buenos esto Aires. Es 8 horas de Pipo Mancera preguntando lo mismo y como en loop una instalación de videoarte. La última, menos sonriente, es en realidad el ministerio estuvo o tiene como objetivo ser una transición hasta que la economía arranque, digamos, la muleta hasta que la rehabilitación de la economía y la kinesiología de Duhovne, de quien sea, haga a la Argentina caminar y haya trabajo, empleo genuino. ¿Qué te parece a vos la prolongación del uso de esta muleta? Yo creo que la Argentina tenía necesidades de cambios muy profundos y eso hizo que la economía se estirara más lo que nosotros pensamos por ahí al principio porque fuimos optimistas en que iba a arrancar o iba a empezar a hacer todo mejor, más rápido. Sí, sigo creyendo claramente que la creación de empleo es el camino. Mientras tanto, tenemos que trabajar en educar y en formar a cada una de estas personas que después van a poder tener su empleo genuino, en ser las mejores personas para poder aspirar y querer cada uno de esos puestos, cada uno de esos cargos, porque en definitiva de eso se trata. Educación y trabajo son los dos pilares básicos sobre los que tenemos que trabajar todos para que cada una de las familias o personas que está en situación de pobreza pueda salir adelante. Última Sí. bola de la noche. Muchos votantes de Cambiemos se quejan de una manera insistente en relación a la imagen de Eva Perón en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo percibís vos esa imagen sostenida allí, puesta en la gestión anterior? A mí me parece buenísima la pregunta, ¿eh? Vamos a renovarle el contrato a Luciana Báez. Es ¿Qué bueno. te parece? Me parece que tiene que ver con la imagen de una mujer que trabajó como muchas otras mujeres. Digo, tenemos muchas mujeres referentes que pelearon por derechos sociales, que pelearon por el derecho de nosotras las mujeres, que nos han ido abriendo camino. Y la verdad es que me parece que no hace a la esencia que esté el cuadro de lo que se trabaja, cómo se trabaja y demás, que tiene que ver con un trabajo social, a conciencia, de vuelta, desintermediado, sincero, y ahí, al lado de los que más necesitan, digamos, y estoy poco en la oficina porque mi trabajo está más en el territorio que en la oficina, así que... No, porque lo pérfido había dicho, ¿se acuerdan? Que quería bajarlo, bueno, que él lo hubiera bajado. Sí, la verdad es que No es- no tuve ni tiempo de pensar en Está esas cosas, sinceramente. Muy bien, y tampoco tan... Pero está muy bien la cuestión. Gracias por esta primera visita Muchas gracias a al programa. ustedes. Tanda y venimos.